Hola hermanos, buenas tardes. ¿Cómo están? Qué bueno, me da mucho gusto. Este, y bueno, quisiera rápidamente, si están sirviendo en algún ministerio, nada más que nos digan en qué ministerio están sirviendo, ¿sale? Vamos a empezar con usted, hermana. ¿No está sirviendo en algún ministerio? Pues ese es un ministerio, hermana. Muy bien, hermana. Ok, muy bien. ¿Ustedes están sirviendo en algún ministerio? ¿Enseñanza a niños? Ok, muy bien. ¿Tocas la guitarra? ¿Líder mies? ¿Cómo? Maestra de niños. ¿Líder mies? ¿Líder mies? Ok, muy bien. ¿Qué es líder mies? Cuéntenos. Ah, ok. Ok. Eso está padre. Me lo voy a robar. Ay, nada, es que no va a ser mies. Bueno, como ya les dijo Said, nosotros somos mi esposo Jonathan, Silvia Ruiz, somos psicólogos y también estamos pastoreando en Cuautitlán. Allá está nuestra iglesia y les manda un fraternal saludo. Y bueno, vamos a comenzar con la conceptualización, ¿sale? Ok, vamos a comenzar con qué es abuso sexual y qué es acoso sexual, ¿sale? Porque son dos cosas muy diferentes. Ok, no quiero que saquen su celular, ¿sale? Quiero que primero pasen así, quien sea, y ponga una palabra de lo que crea que es abuso sexual, ¿sale? Quien sea. Vamos, alguien. Pásenle, pásenle, o dedocracia. ¿Qué es abuso sexual? Sale, mejor, sale. Tú, pásale, ¿qué es abuso sexual? Una palabra, no necesitan poner tanto. Una palabra, dos, las que quieras. Ok, sobrepasar límites. ¿Quién más? A ver acá, tú, el de la guitarra. Pásale. ¿Cómo te llamas? Samuel, sale Samuel. Estamos con abuso sexual. Que diga acoso sexual. Acoso, acoso sexual. Muy buena palabra. Persuasión. Ok. ¿Alguien más? A ver, de este lado. Este, ¿Cómo te llamas? Itzamara. Sale. Acoso sexual. Ok, intimidar. Muy bien. ¿Alguno más que quiera poner en acoso sexual? Ok, ahora abajo vamos a poner lo que crean que es abuso sexual. Sale. Abuso sexual. A ver, hermanita, pásale. ¿Qué es abuso sexual? ¿Sí? Lo que usted cree que es. Ok, muy bien. Muy bien. Tocamiento sin permiso. Ok. A ver,
Tú pásale. A ver, tú hermano, tienes ganas. Ujú. Violación, muy bien. A ver, de este lado, hermanita de azul, ¿cómo te llamas? ¿Fabiola? Sale, Fabiola. Abuso sexual. Bueno, pero este es acoso. Ok, muy bien. Sobrepasarse sin autorización, ¿no? Sería. Ok, perfecto. Muy bien, vamos a ver lo que es primero acoso sexual. El acoso sexual, como dice ahí, suele ser verbal, visual o ambiental. ¿Qué es lo que pasa? Que hay humillación, hay intimidación y hay un ambiente hostil, ¿sale? Y lo que hace es lastimar la integridad de la persona. Ahora, aquí hay algo importante. El acoso sexual no es con contacto físico, ¿sale? Este no es con contacto físico, este solamente es visual, cuando hay miradas lasciviosas, cuando hay esa incomodidad de la forma en la que alguien te está viendo, ¿sale? La parte verbal, como luego pasan, ¿no? Las señoritas y están los gritos, los piropos, todo ese tipo de situaciones. Y ambiental, aún que en un ambiente tú te sientas incómodo o incómoda, ¿no? Que hay algo ahí que tú sientes que está raro, ¿sale? Ejerce la persona cierta intimidación hacia el menor, hacia el adulto, hacia la mujer, hacia el hombre, porque el hombre también lo vive. Y obviamente lo que hace es lastimar la integridad de la persona. Ahora sí, vamos a ver lo que es abuso sexual. Este sí es físico. Aquí sí hay contacto físico, desde un toqueteo hasta ya llegar a la violación, ¿sale? Se ejerce poder sobre la persona, también lastima la integridad de la persona y existe un acto sexual también, ¿sale? Ahora aquí hay algo importante. El abuso sexual normalmente lo ejerce una persona que es mayor a ti. Normalmente. En este caso vamos a hablar más de niños, niñas y adolescentes, ¿sale? Nos vamos a enfocar en ellos, qué es lo que un adulto puede hacer con ellos o aún un adolescente con un niño. Normalmente en las iglesias no estamos preparados para este tipo de cosas, no estamos preparados, son como temas silenciados. Sin embargo, no dejan de existir este tipo de situaciones y como líderes, como miembros de iglesia, como maestros de niños, como pastor, como todos tenemos que estar preparados para este tipo de situaciones, ¿sale? Ok, muy bien. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Ok, vamos a ver primero quiénes son los responsables. Primero tenemos a los papás, al pastor y líderes, maestros y a la iglesia. ¿Quién de ellos tiene la mayor responsabilidad? Los padres.
ellos siempre van a tener la responsabilidad mayor, siempre, siempre, siempre. Ellos tienen la mayor responsabilidad ante todo. Luego viene el pastor y los líderes de la iglesia, los maestros, aunque son responsabilidades menores las que tiene el pastor, los líderes, aunque tienen menos responsabilidad los maestros, todos somos responsables. ¿Qué pasaría si en la iglesia se da un tema en el que un niño es abusado, ya sea dentro de la iglesia o que no sea dentro de la iglesia, y tú estás viendo que está pasando algo? Entonces, ¿qué crees que pasa si tú no haces algo? A ver, eres cómplice. Exacto, nos volvemos cómplices. Muy bien, entonces vamos a ver las responsabilidades que cada uno de estos, vamos a llamarlo actores, tienen, ¿sale? Entonces vamos a comenzar con los padres. Y bueno, lo primero, ¿le regresas tantito a la otra? Bueno, sí, ya, pásale a la otra. Entonces, lo primero, los padres de familia, ¿qué responsabilidades tienen? Primero, atender a los avisos que los maestros de niños, niñas o adolescentes dan. Los padres son responsables de eso. Son responsables de conocer y firmar. Ahorita vamos a ver eso, mi esposo les va a comentar sobre eso, ¿sale? Cualquier acta o documento que los maestros dan. En la iglesia no estamos acostumbrados a hacer esto, no estamos acostumbrados, pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque eso para nosotros como iglesia nos exime, nos ayuda a tener evidencias de si algo pasa, de si tú notas algo, tú tienes evidencias de que está todo por escrito. Y no solo en eso, hasta si los niños se pelean, tú lo tienes por escrito, ¿sale? Y entonces lo tienes por escrito. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo pueden hacer ese documento que tienen que hacer domingo tras domingo. Ok, luego participar en las actividades de los niños. Todos los papás son responsables de participar con sus hijos en la iglesia, en las actividades que haya, ¿sale? También es responsable los padres de estar al pendiente e informar al pastor si están notando que hay cambios en sus hijos. Déjenme les cuento algo. Hace un par de años, cuando nuestra niña, yo creo que tenía como 5 años, 6 años más o menos, nosotros íbamos a una iglesia que estaba muy lejos. Entonces comenzamos a buscar una iglesia que estuviera más cerca y comenzamos a asistir a esa iglesia. Y entonces había un hermano, si se le puede llamar hermano, que yo sentía algo raro con ese hermano. Y yo le decía a mi esposo, no, es que ese hermano tiene algo, o sea, yo veo cómo ve a mi hija, yo veo cómo la ve, ¿no? Mi hija comenzó a no querer ir a la iglesia. Y entonces ese domingo que le dije, no, ya no quiero que vaya, ya no voy a ir. Le digo, observa lo que pasa, ¿no? Llegamos a la iglesia y mi hija fue hacia los sanitarios. Hagan de cuenta que la iglesia, así como está esta, pero como si ese fuera el frente, ¿no? Y los baños así hasta atrás. Y entonces mi hija fue hacia el baño y el hermano, miren, así, siguió a mi hija hasta los sanitarios. Mi esposo se dio cuenta, se fue a cuidarla y a la hora de la bienvenida, estábamos parados, pues estamos acostumbrados. ¿Qué hacemos en la iglesia a la hora de la bienvenida? Nos saludamos, nos abrazamos y entonces el hermano se acerca y mi hija estaba parada en medio de los dos y pues mi esposo lo que hizo fue pararse frente a mi hija, ¿no? Pues ¿saben qué hizo el hermano? Literal, quitó a mi esposo, metió la mano y le hizo así a mi hija. Y en ese momento nosotros lo que hicimos fue hablar con el pastor y decirle, oye, esto no es normal. Y entonces
lo peor de todo es que el pastor nos dijo, no es la primera vez que pasa. Y nosotros, ¿y por qué no has hecho nada? ¿Por qué no has hecho nada? Nuestra responsabilidad como padres fue ver que había una conducta rara y notificarlo al pastor. Y notificarlo al pastor. El pastor ya sabía lo que estaba ocurriendo porque ya había pasado con otras niñas. Ya había pasado. Y obviamente, ¿qué hicimos nosotros? Vámonos. O sea, esto ya no es un lugar seguro para mi hija. Y la iglesia debería de ser un lugar seguro para los niños. La iglesia debe de ser un lugar seguro para los niños. Entonces, los padres necesitan ver si hay cambios en los niños, si hay cambios de conducta, ¿no? Y en el caso, como les contaba ahorita, de que sea el abuso por parte de un miembro de la iglesia, pues con mayor razón se le debe de notificar al pastor. ¿Y qué debe de hacer el pastor? Le debe de dar seguimiento a los acuerdos que se lleguen, ¿no? Entonces, se va a llenar un acta de lo que está ocurriendo y el pastor debe de darle seguimiento a esa acta, ¿no? Ok, muy bien. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Hay 3 cosas que vamos a seguir, 3 tareas con los actores que ahorita vimos. La primera es con los padres, ¿sale? Entonces la primera tarea es observar y detectar factores de riesgo. A ver, ¿quién me dice? ¿Algún factor o algo que debamos de observar en los niños como papás? Cambio de actitud. ¿Qué más? Miedo. Exacto, o con ciertas personas, ¿ok? Sí, ahí bueno, estamos nosotros mismos orillándolos en la parte, no tanto como de abuso sexual, sí es un tipo de abuso, y a veces podemos nosotros mismos estarlos, ofreciendo. Sí, así es, así es. Entonces, debemos de observar constantemente el comportamiento de nuestros hijos, si el comportamiento de nuestros hijos está cambiando, si hay algo diferente, o sea, como decía, ¿no? El miedo, o no quererse acercar a ciertos lugares, no quererse acercar a ciertas personas. Estar alerta de cómo se relaciona con los otros niños. Eso también debemos estar alerta de cómo se relaciona con otros niños o con los maestros de escuela dominical o con los hermanos de la iglesia. ¿Cómo se relaciona? Eso. Sí, hermana. Así es. Sí, el juego es un factor bien importante. Ok, muy bien. Otra cosa que nosotros debemos de observar y detectar es que nosotros, nuestra obligación con los pequeños es fomentar el respeto a la dignidad de las personas. Debemos enseñarle a nosotros a respetar que todos merecen respeto, todos tienen dignidad, todos necesitan ese respeto. Ok, otra cosa es el uso y manejo de redes sociales del celular. Esa es otra cosa que debemos de observar. ¿Qué está viendo mi hijo? Hay muchos videos, por ejemplo, que usan los pedófilos de niños jugando con algunos muñecos que los están guiando a las relaciones sexuales, que los están guiando a otra cosa. Entonces nosotros debemos estar al pendiente, aunque ustedes vean, ay sí, está viendo que están 2 niños jugando. Tenemos que tener cuidado,
Tenemos que estar bien al pendientes de lo que nosotros y de nuestros hijos están viendo en las redes sociales. Ahora sí, en informar y comunicar. Ok, ¿qué es lo que debemos de informar y comunicar? A ver, ¿qué se imaginan? Los padres, estamos en padres, acuérdense. Ok, muy bien. ¿Quién más? Exacto, ok, perfecto, ambas opiniones están bien. Entonces, debemos de platicar con nuestros hijos del autocuidado. Ahorita vamos a ver unas imágenes, ¿sale? Y de las situaciones que ellos deben de evitar, porque obviamente pues necesitamos salvaguardar la integridad de los pequeños, ¿sale? Necesitamos enseñarles y darles a conocer los protocolos a seguir, como los protocolos que tienen en el baño. Está genial, porque dice, si hay fuga, repórtala. Si baño de niñas, ¿no? O sea, ahí está toda la lista del protocolo que tienen para el sanitario, ¿no? Así, lo mismo tienen que enseñarle a los niños. Si alguien te toca indebidamente, acércate a tu maestra. Si alguien te toca, si no está tu maestra, dile al pastor o dile a una hermana que le tengas confianza. O si alguien te está mirando de una manera que no te gusta, dile a tu maestra. O si hay un niño que te está molestando, también es algo que debemos enseñarle a los niños. Ok, ahora, esto se debe de, así como lo tienen en el sanitario, tenerlo por escrito. ¿Y qué es lo que se hace? Entonces, el pastor y los líderes hacen el documento de las cosas que se van a seguir y eso se lo tienen que dar a firmar a todos los papás de los niños, niñas y adolescentes. Todos lo deben de firmar, todos, porque eso al final para la iglesia es un amparo de yo di a conocer esto, ¿sale? Es un cuidado para nosotros como iglesias. Ok, todo lo que tenga que ver con abuso sexual. Muy bien, deben de conocer las instancias a las que pueden acudir en caso de abuso sexual. A ver, ¿quién me dice a dónde pueden acudir? ¿Alguien sabe a dónde deben de? Ahorita les… A ver, al DIF esa es una. Y hay otra que se llama Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Así se llama tal cual, ¿sale? Entonces, hay una aquí en Tlane. Esas son cosas que ustedes deben de saber. Ahí es a donde deben de ir y al DIF, a las dos, al DIF y a la Procuraduría de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. Ok, y deben de mantener comunicación constante con el pastor y con los maestros de los niños, ¿sale? Lo que pase con los niños, con los adolescentes, el pastor tiene que estar enterado. Entonces, todos los que son maestros de niñas, de adolescentes, todos se lo tienen que notificar al pastor. Él debe de estar enterado de todo eso, porque si algo pasara y dicen, no, es que en la iglesia, ¿contra quién se van a ir? Contra el pastor. Y si el pastor no está enterado de todo eso, entonces nosotros mismos no estamos cuidando a nuestra iglesia, ¿sale? Muy bien, ¿cuál es el procedimiento? Ok, entonces lo que hacen es que, ¿quién es el responsable de la iglesia? El pastor, es el primero que lo tiene que saber. Entonces el pastor dirá, tienes que llenar cada domingo tus actas, todo eso de lo que tú estás viendo que está ocurriendo. Y entonces una vez que ya tienen documentado lo que está ocurriendo, lo que tienen que hacer es avisarle a los papás, porque ¿quiénes son los de mayor responsabilidad?
Los papás, los papás. Entonces, una vez que pasa eso y sigue ocurriendo y sigue pasando y tú sigues notando que no hay cambios, entonces, ¿a dónde vamos? A la Procuraduría y al DIF. Entonces, obviamente no van a ir todos, ¿verdad? Eso ya le tocará al pastor, ¿sale? Pero pero obviamente necesitan tener todo esto, ¿no? Ahora, esto es muy importante. Debemos de creerle a los niños. Debemos de creerles a los niños. Y bueno, eso ahorita lo vamos a ver porque si no, deben de evitar confrontar a los adultos. Ese es otro procedimiento. Deben de evitar confrontar. Oiga, hermano, que usted le hizo eso al niño, no tienes que hacer eso. No tienes que confrontar, ¿sale? Y obviamente la colaboración que debe de haber con las autoridades. Muy bien, ahora vamos a ver ¿le das a la siguiente, por favor? De los maestros, sale. La responsabilidad de los maestros es conocer los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Se conocen los derechos de los niños? ¿O solo algunos? A ver, díganme un derecho. A la educación, a la salud, a la vivienda, a alimento, vestir, cansado, atención médica. Conocemos algunos de los derechos, ¿sale? Entonces, como líderes, como maestros, necesitamos conocer los derechos, necesitamos dirigirnos con respeto a los niños. Nada de, hey, tú chamaco. No, deben de dirigirse con respeto a los niños. Necesitan capacitarse, necesitan asesorarse. Eso es muy importante, no porque nada más seamos, porque seamos maestros de escuela dominical, no tenemos que capacitarnos, al contrario, estamos trabajando para el reino, y entonces nuestra capacitación debe ser mayor, porque estamos preparándolos para algo mayor. Necesitan tener un buzón de sugerencias o quejas, porque a veces un niño no se atreve a decirte, me está pasando esto, pero a veces te lo hace con un dibujo, a veces te lo hace con una carta, y por eso está el buzón, para que los niños se sientan libres de ir a depositar ahí. Ok, observar y estar alerta de los cambios de los niños. Cuando conoces a los niños desde muy chiquitos, pues sabes que no era así, ¿no? Muchas veces es que no era así, o sea, él no era así o ella no era así. Y reportar al pastor situaciones de riesgo, ¿sale? Ok, ahora le das a la siguiente, vamos a lo mismo, tareas a seguir. Observar y detectar factores de riesgo por parte del maestro, por parte del responsable de los niños. Tiene que estar alerta de la dinámica que se da dentro del salón. El maestro tiene que darse cuenta de cómo es la convivencia en el salón. Tiene que evitar actividades que pongan en riesgo la integridad de los niños. Tienes que evitar esas actividades que pongan en riesgo a los niños. Tienes que mantener a los niños en una habitación donde haya buena iluminación, donde haya ventanas, donde haya bastante, pues que es abierto, un lugar seguro para ellos. Ahora, también los que son varones y que tienen un don precioso con niños y con adolescentes, tiene que haber alguien más, porque se puede prestar a malas interpretaciones, aunque ese varón no tenga ninguna mala intención con los niños, ¿sale? Siempre debe de haber alguien presente. Eso por cuidar la integridad de ustedes como varones, ¿sale? Ok, y mantener comunicación con los papás, ¿sale? Todo el tiempo. Ahora, informar y comunicar. Ok, uno, deben de cuidar la forma de expresarse con los niños.
deben de cuidar la forma de comunicar a los niños, ¿no? Lo que están hablando con ellos deben de tener mucho cuidado de cómo lo hablan. Escuchar con respeto y atención a los niños, ¿sale? Deben de trabajar, a lo mejor dentro de su calendario, poner cada determinado tiempo una actividad que hable sobre eso, un dibujito o algo donde ustedes estén hablando sobre el cuidado. También deben de tener estipulado el protocolo que van a seguir para el cuidado en caso de que haya abuso sexual. Deben de informar, ¿a quién? Al pastor de todo lo que ocurre. Y todo por escrito, ¿sale? Procedimientos. ¿Qué van a hacer? Implementar una bitácora, un cuadernito donde tengas el nombre de cada alumno. A lo mejor divides tu cuadernito así en varias secciones, o de tu adolescente, y con el nombre de cada niño, para que ahí pongas, ¿no? Hoy pasó esto, y que te firme la mamá, ¿no? Así. El buzón, ese también lo tienes que implementar. Informar de cualquier cosa, ¿a quién? Al pastor. Muy bien. Estar dispuesto también a estar informando a los papás. No te lo puedes callar, tienes que hablar con los papás. A veces no lo hacemos porque precisamente a veces es como un tema silencioso en la iglesia, pero si tú estás notándolo, tienes que informar a los papás. Muy bien. Y dar seguimiento a la situación, ¿sale? El maestro tiene que dar seguimiento a lo que está pasando. Tienen que dar seguimiento, no puede quedarse nada más de, ay, pues ya le dije a la mamá, pero yo sigo viendo lo mismo. Entonces tienes que seguirlo haciendo y seguirlo haciendo y seguirlo haciendo. Ok, vamos a ver el siguiente, el pastor. Este es para el pastor. Ok, él debe de verificar que se realicen las acciones sobre los protocolos que se implementan para el abuso, para el cuidado del abuso sexual, ¿sale? Capacitar a los hermanos, que es algo que hace el pastor. Tener espacios para dialogar sobre lo que ocurrió. Entonces él tiene que tener ese tiempo para escuchar a los maestros de los niños, de los adolescentes sobre lo que está pasando, donde ustedes puedan decir, es que vi esto, es que vi el otro. Tener documentado todo. Documentado es por escrito, ¿sale? Nada de grabaciones ni nada de eso, todo por escrito. En caso de ser necesario, solo en caso de ser necesario, que esto ya sea algo que está sobrepasando un límite o que sea de alguien que es de la iglesia, entonces el pastor tendría que avisar a la convención regional y a la convención nacional sobre lo que está sucediendo, ¿sale? Y conducirse con respeto con los hermanos. Ok, muy bien. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Lo mismo para el pastor. ¿Qué debe de observar y detectar? Debe de mantener una relación estrecha con todos los que están involucrados con los niños, niñas y adolescentes, para que él pueda estar enterado en todo momento de lo que está ocurriendo. Él necesita… Pastor, ¿tú eres el único que predica aquí? ¿No? Ok, perfecto. Entonces, cuando a él no le toque predicar, él puede hacer visitas a los salones para ver qué está ocurriendo. Él necesita hacer visitas a los salones. Él necesita detectar cuáles lugares pueden ser factores de riesgo. A ver, díganme, aquí en la iglesia, ¿qué espacio podría ser un factor de riesgo? Ok, bueno, ese es físico, un factor de riesgo que se puedan caer, pero hablando en abuso sexual. El baño, ¿qué otro? Los salones, ¿qué otro puede ser un factor de riesgo? Esa bodeguita. Entonces, son espacios donde los niños tienen que estar así. Obviamente no te vas a meter a vigilar al niño al baño, ¿verdad? Pero
es un lugar en donde tú debes de tener cuidado, que los niños necesitan estar protegidos, ¿sale? Ok. Conocer precisamente cómo se debe de redactar el escrito, ¿sale? Ahorita lo vamos a ver. Designar un espacio donde las maestras puedan tener esa conversación con los papás, porque obviamente no van a tener la conversación aquí donde todo el mundo está. Entonces el pastor va a asignar, ¿no? Esta oficina, este salón, aquí puedes entrar a hablar con los papás, ¿no? Y necesitan pues dar seguimiento a los acuerdos que se den. Ok, ¿qué se debe de informar y comunicar? Así como tienen su protocolo en el baño, también tienen que hacer el protocolo. Entonces así lo pegan en los baños, en los salones, uno por aquí, otro por allá, por todos lados, ¿sale? Porque todos tienen que saber que debemos de cuidar a los niños y a los adolescentes, ¿sale? Ok, difundir algunas actividades que puedan ayudarnos a proteger a los pequeños, ¿no? Cuidar la forma en la que se expresan los hermanos dentro de la iglesia, eso también tiene que cuidarlo el pastor. Informar a los padres sobre los medios de seguridad que los niños necesitan en cuestión de prevención sobre abuso sexual. Colocar a la vista de todos los papás algunas quejas o inseguridades o cosas donde los papás en general puedan verlo, ¿sale? No exponer a los niños, ¿no? Sino a lo mejor los niños juegan pesado, ¿no? Evitar jugar pesado, estas cosas, para que todos los papás puedan trabajar con sus hijos esas situaciones, ¿sale? Ok, ¿cuál es el procedimiento? El pastor tiene que resguardar toda la documentación, así como las maestras de los niños y adolescentes tienen que tenerlo, también tiene que tener una copia el pastor, ¿sale? Entonces es para los maestros y para el pastor, ambos tienen que tenerlo resguardado. Igual el buzón de quejas, dar seguimiento a las quejas, organizar un tiempo con los maestros para poder hablar de eso, establecer estrategias para disminuir los espacios de riesgo, mantener actualizada la documentación de los pequeños y bueno, revisar periódicamente si las maestras están llevando a cabo todos estos escritos con los pequeños, ¿sale? Con los papás. Muy bien, vámonos al siguiente. Ok, ese es un semáforo que ustedes les pueden enseñar a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Eso lo encuentran en internet, pónganlo así: semáforo del cuidado del cuerpo, semáforo del abuso sexual, y ahí les aparece, ¿sale? En rojo, prohibido tocar. En amarillo, ten cuidado, y en azul está bien. Ok, y en rojo, verde, perdón, en rojo, ¿qué está prohibido tocar? Partes íntimas y boquita. Muy bien. En amarillo, sus manitas, sus piecitos, sus piernitas. Ok, ¿por qué se imaginan que las manos? Porque las manos tienen pequeños sensores que son sexuales. Entonces, la mano estimula. Entonces, si alguien está tocándole la manita al pequeño, ya está estimulándolo. Entonces, por eso deben de cuidar sus manitas, ¿sale? Las piernas, pues obviamente, ¿no? Ok, ¿le das a la siguiente? Ahí está la misma imagen, dale a otra. Ahí está. Todo eso ustedes se lo pueden dar a los niños, todo eso, que también lo ven en la escuela los niños. Sale la siguiente. Ahí está un ejercicio donde los niños colorean, ¿no?
donde los niños pueden, o los adolescentes pueden decir, bueno, aquí no, aquí sí. Ahora con los adolescentes pues es más, tienen que tener más cuidado porque al final están en una etapa donde ellos mismos están descubriendo su sexualidad, están experimentando cosas que normalmente no experimentan de niños. Entonces a veces hasta puede haber confusión de es que me gusta, es que siento bonito, pero al final el adolescente puede estar confundido con lo que está pasando, ¿sale? ¿Le das a la otra? Y bueno, factores de riesgo en niñas, niños y adolescentes. Ok, vamos a ver algunos factores de riesgo y algunos factores de, ¿le das a la otra? De protección. Ok, factores de riesgo. A ver, ¿quién me ayuda a leer? Sale. Ok, esto son factores que a nosotros nos dicen si nuestro niño está recibiendo maltrato en casa, que le digan, eres un tonto, es que tú no sabes, es que tú no puedes. Eso es un factor de riesgo, ¿sale? La carencia de habilidades personales y sociales, el niño que no se puede, que no puede socializar, el niño que no se puede relacionar de forma sana, ¿no? Escasa autoafirmación, ¿no? El niño que dice, es que yo no puedo, es que soy un tonto, es que no, es que soy esto, es que soy el otro. El niño tiene poca afirmación, ¿sale? Ok, falta de comunicación, que el niño no pueda comunicar lo que está sintiendo, lo que está viviendo, no puede verbalizarlo. Ok, barreras de aprendizaje, los niños que tardan mucho en aprender a escribir, en aprender a leer, en aprender, las barreras de aprendizaje que los niños tienen también es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque lo que hace es que es vulnerable el niño, ¿no? Y bueno, hay otros más, pero vamos a ver algunos factores de protección en los niños y niñas. Ok, pues que el niño pueda tener buen desarrollo de habilidades personales y sociales, que nosotros le ayudemos a los niños a fortalecer sus habilidades. La asertividad también y el afrontamiento, ¿sale? Nosotros necesitamos afirmar a los niños. Ok, le das a la siguiente, por favor. Factores de riesgo en la iglesia. Ok, ¿alguien que me ayude a leer? Ok, estos son factores de riesgo que puede haber dentro de nuestra iglesia. Que no haya valores, que no haya una actuación cuando hay una situación conflictiva, que haya egocentrismo y que haya trato discriminatorio, ¿sale? Ahora vamos a ver algunos factores de protección en la iglesia. Ok, valores, cooperación, empatía, resolución de conflictos, inclusión, equidad, igualdad, atención eficaz a la diversidad, ¿sale? Si en nuestra iglesia hay todo eso, pues es un factor que nosotros utilizamos para proteger a los niños, ¿sale? ¿Le das a la otra? Factores de riesgo en la familia. Ok, ¿alguien que me ayude a leer? Coercitivo. Ok, muy bien. Entonces, el ser autoritario con los niños, el ser coercitivos, la falta de límites también es una forma de riesgo, ¿sale? Que pone en riesgo a los niños. Como el orillarlos a saludar, ¿no? Que salude a todo mundo. O sea, esa parte es no poner un límite, ¿ok? Afrontamiento de las situaciones, aislamiento familiar, de no, aquí conmigo, nada más, ¿no? Eso también, ¿sale? Ok, ahora vamos a ver factores de protección para la familia.
que haya un estilo democrático dentro de la familia, que toda la familia pueda ser parte de la toma de decisiones, saber escuchar, tenemos que escuchar a nuestros niños, respeto mutuo, buena comunicación, relación con en este caso con la iglesia, ¿sale? Ahí le puse centro educativo, pero es con la iglesia. Ok, le das a la siguiente, por favor. Factores de riesgo en la sociedad. A ver, alguien que me ayude a leer. ¿Algún varón? Modelos de violencia y acoso, alta conflictividad social, valores sociales, competitivos, prejuicios y discriminación. Sale, esos son factores de riesgo que puede haber en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, a nuestro alrededor, algunos factores de riesgo, que ellos vean que aquí afuera se están peleando, que hay alguien ahí que los mira que los mira lasciviosamente, todo eso, ¿sale? La parte conflictiva social, los valores sociales que no están bien dentro de la sociedad, ¿sale? A ver, ahora los factores de protección, ¿cuáles son los factores de protección de la sociedad? Pues que haya solución de conflictos. A ver, ¿tú puedes controlar que los vecinos se peleen? No, pero sí puedes enseñarle a tu hijo. Puedes enseñarle a tu hijo con eso que está sucediendo. Con eso puedes enseñarle, ¿no? Decirle, mira, hijo, eso no está bien. ¿Por qué? Porque se lastiman, porque los conflictos no se solucionan de esa forma, ¿sale? Ok, los grupos de apoyo, alternativas para evitar el ocio, recursos sociales, promoción de la tolerancia, igualdad, mediación, todo eso son factores que protegen a nuestros niños. Muy bien, ahora vamos con la parte de la detección. ¿Tenemos por ahí las hojitas? ¿Hojitas en blanco? ¿Sí tenemos? Ok, ¿cómo están, hermanos? ¿Necesitan que use micrófono o no? ¿Se escucha bien, no? Ok, vamos a oxigenar rápidamente el cerebro, ¿sale? Les voy a pedir que pongan su manita de izquierda de esta forma, todos manita izquierda de esta forma y la mano derecha con una pistola apuntando. A la cuenta de 3 vamos a hacer un intercambio, ¿sale? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Qué pasó, hermanos? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Es que no soy agresivo. Ok, bueno, vamos a hacer uno que no sea agresivo. Van a poner su mano izquierda con el número 4, ¿sale? Y su mano derecha van a poner el pulgar y la mano cerrada, así, ¿sale? A la cuenta de 3 lo intercambiamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya andan así, hermanos, ya andan así. No, no, no. Una más. Ay, hermanos, está bueno. Vamos a hacer uno más. El siguiente que vamos a hacer es. Ay, déjenme acuerdo cómo va. A ver, ya hicimos este. Ya hicimos este. Ay, ¿cuál me falta? Me falta uno más. Bueno, déjenme acuerdo y ahorita lo hacemos, ¿sale? Vamos rápido a empezar con este ejercicio. No sea malita, hermana, puede agarrar una y pasa a las demás. ¿Traen pluma, hermanos? ¿O un lapicito ahí para apuntar? Vamos a hacer unas preguntas bien rápidas, bien rápidas.
Ok, es que no quería el micrófono, pero bueno, para el video. Ok, ¿ya todos contestaron esas 3 preguntas? Ok, ¿cuántos de ustedes van a levantar solamente la mano? ¿Sale? Contestaron que sí a la primera pregunta. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, bajen la mano. ¿Cuántos contestaron que sí a la segunda pregunta? Subió. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 personas. ¿Cuántos contestaron que sí a la tercera pregunta? Hermanos, ¿están de acuerdo que el tema del acoso y el abuso sexual es un tema tan relevante hoy en día? Claro. De hecho, hace un momento estaba leyendo una nota de un ministro de una iglesia cristiana en Cuautitlán Izcalli que fue precisamente procesado ya por el hecho de abuso sexual a una persona, a una miembro de la iglesia a la cual él pastoreaba. Y ahorita están viviendo una situación como esta. A veces pensamos que por el hecho de estar en la iglesia no vamos a ser víctima de este tipo de temas. Pero déjame decirte algo, cuando creemos que estamos más seguros, es más posible que podamos pasar este tipo de cosas, porque bajamos la guardia, dejamos de observar. A lo mejor puede parecer que somos muy extremistas, pero no lo somos. Y hay cosas en las que debemos de tener cuidado, mis hermanos. Por ejemplo, algo bien sencillo, cuando trabajaba en una primaria allá en Ecatepec, una de las cosas que siempre hacían mis alumnos cuando iban era abrazarme. Y entonces decían, profe, y me abrazaban. Los alumnos a veces me llegaban acá, los altos, pero los más chaparritos me llegaban aquí. Un día la directora de la escuela me dijo, profe, necesito platicar contigo. Y yo le dije, sí, claro, ven a mi oficina. Entré a su oficina. Ya ahí en la oficina, la directora me dijo, profe, te voy a pedir un favor. Una, no se te permite abrazar a los niños por cuestiones de seguridad. Y yo le dije, ¿cómo? Pero mis hijos estudian aquí, o sea, ¿cómo me pides que no les dé? O sea, ¿cómo viene el niño corriendo? ¿Qué hago? ¿Lo detengo y le digo no me abraces? Y me dijo, bueno, la segunda opción que te doy, si los niños vienen a abrazarte, híncate. De esa manera, los niños no van a llegar a la altura de tu parte íntima, y eso es proteger al niño. No se trata de ti, se trata de proteger la vulnerabilidad de ¿quién? De los niños. Y a veces para nosotros es muy sencillo agarrar, ay, vino Juanito, ¿no? Y nos agachamos y lo abrazamos de ese modo, sin percatarnos que eso puede ser malinterpretado. ¿Sale? Entonces, hoy quiero hablarte un poquito acerca de la detección del abuso sexual. ¿Por qué no tanto del acoso sexual? Porque es un tema diferente y tiene un tratamiento diferente. ¿Sale? Por eso solamente vamos a hablar acerca del abuso sexual. Ahí en la pantalla aparece un pequeño texto que dice, el pastor, líderes y maestros deberán estar, ¿cómo? Alerta y observar la conducta de los niños o de los adolescentes. Eso es otro tema importante. No solamente los niños son vulnerables, también los adolescentes, también los jóvenes, ¿verdad? Si como mujeres y hombres estamos expuestos a ser víctimas de esto, pues con mucho más razón las personas que tienden a ser más vulnerables. Entonces tenemos que estar alerta y observar, considerando que cada cambio puede señalar de que algo le está sucediendo y requiere atención. Vamos a ver algunos indicadores de riesgos. Vimos factores. El hecho de que el niño tenga problemas de autoestima, el hecho de que el niño tenga problemas con situaciones, no sé, de conflictos familiares en casa, el hecho de que el niño esté atravesando por bullying o el adolescente, eso pueden ser factores que van a desencadenar que sean víctimas de un abuso sexual. Pero lo que vamos a hablar ahorita tiene que ver con indicadores, es decir, son estos patrones de conducta que me van a decir que tal vez hay un problema.
Entonces, quiero que tomes nota en esa hojita que tienes, porque cada uno de estos indicadores son importantes. Eso significa que tú tienes que estar al tanto del cuidado de los niños, de los adolescentes. Tal vez no eres maestra, escuché que hay líderes mies, ¿no? Quiere decir que trabajan, entonces entiendo, en grupos en casa, ¿verdad? Entonces, a lo mejor ustedes dicen, bueno, ¿y esto a nosotros para qué? ¿O cuál es el punto? La realidad es que dentro de la iglesia o dentro del templo, todos somos responsables del cuidado del uno y del otro. ¿Qué dice la Biblia? Que somos un cuerpo, ¿en quién? Entonces yo tengo que cuidar ¿a quién? A mi prójimo. A la persona que está a mi lado, a la persona que está delante, a la persona que está detrás de mí, lo tengo que cuidar. Entonces es responsabilidad de todos estar alerta y observando las situaciones que están viviendo niños, adolescentes, jóvenes o incluso adultos, ¿sale? Pero vamos a hablar específicamente ahorita qué pasa con los niños. Por ejemplo, un niño que está siendo víctima de abuso sexual, un indicador puede ser el temor de ir al baño. A lo mejor para nosotros puede ser algo muy sencillo así de, pero ¿por qué te da miedo el baño? Y luego creo que estos baños, por lo menos ahorita que entré no había luz, se fue la luz creo, pero yo entré y me dio miedo, ¿no? Porque dije, está bien oscuro, ¿dónde está el apagador? Y buscas el apagador, allá tientas, saqué mi lamparita. Me imagino que para un niño puede ser temeroso el tema de la oscuridad, ¿verdad? Pero, ¿por qué te lo estoy diciendo? Porque generalmente los niños que son abusados sexualmente tienen miedo de ir al baño, porque muchas de las violaciones comienzan en los baños. Muchos del tema de violación comienza cuando el niño se está bañando o cuando el niño está entrando a hacer sus necesidades. Así comienza. Entonces, muchos niños van a tener temor de ir al baño. Temor o nerviosismo ante la presencia de un adulto, específicamente el agresor. Ahorita el hermano decía, es que a veces obligamos a los niños a que le dé beso a fulanito, ¿no? Y el niño no quiere darle el beso al tío, no quiere, le da miedo. Y entonces, no, es tu tío, ándale, dale el beso, ándale, ¿qué te cuesta? Muchas veces el miedo o el temor que puede experimentar el niño cuando se trata de una persona en específica tiene que ver porque posiblemente puede ser el perpetuador, el agresor. Entonces hay que tener cuidado. Cambios en los hábitos alimenticios. Por lo regular, cuando estamos ante un niño que está sufriendo algún tipo de abuso sexual, va a comer en exceso o va a disminuir su ingesta de alimento. Entonces hay que tener cuidado también con eso. Si el tema es me veo gordo, me veo flaco y a lo mejor por eso está generándose el hábito, bueno, ya tenemos una explicación. El niño está dejando de comer porque quiere adelgazar. Pero cuando no hay un motivante, un estímulo como ese, entonces hay que prestar atención. La otra, crisis de llanto sin explicación. Tengo al niño en el salón, estamos hablando de la clase de Noé y de repente el niño se suelta a llorar. Algo pasa. Puede ser un conflicto en su casa, claro, por supuesto, pero también puede ser una cuestión de abuso. Hay que tenerlo en claro. Aunque te estoy dando algunos indicios que nosotros podemos empezar a observar, no quiere decir que efectivamente el 100% de los casos se vayan a reflejar como este. Tienen que juntarse tal vez varios, 3, 4, 5, como para que yo prenda mi foquito amarillo y diga, algo está pasando, algo está pasando. Sensibilidad extrema. Generalmente un niño que sufre abuso sexual es muy irritable. Tiene episodios de agresividad, llantos repentinos o puede ser indiferente. Ha habido casos, he tenido pacientitos, por ejemplo, en el caso de que, por ejemplo, son indiferentes al sufrimiento de los demás niños o de los compañeros. Hay que tener cuidado. Esa falta de sensibilidad me puede estar diciendo algo. Dificultad de integración, el niño no quiere convivir con sus compañeritos. ¿Por qué? Para empezar, el hecho de que haya una dificultad de integración puede deberse a dos cosas. La primera
puede ser que el niño tenga su carácter del niño vaya siendo que es introvertido, ¿no? Se va a ir formando y puede ser que vaya a ser el niño introvertido, pero por lo regular se debe al temor a no ser aceptado por el grupo social, no le caigo bien, es grosero conmigo. Entonces hay que estar bien atentos si tiene dificultades de integración, sea o no sea abuso sexual. El hecho de que al niño se le dificulte convivir o hablarle a los amiguitos del grupo ya es un problema, y hay que tratarlo. Negarse a ir o permanecer en la zona de riesgo. Es que no me quiero ir a mi casa. No me quiero ir a mi casa, me quiero quedar aquí en la iglesia. Pero ¿por qué tienes que regresar a tu casa? No, yo me quiero quedar aquí en la iglesia. Esa renuencia de regresar tal vez a casa, si es que en casa está sucediendo eso, me tiene que decir algo. Claro, el niño puede sentirse muy a gusto, muy contento de estar aquí en la iglesia, pero en algún momento tiene que irse a casa. Si la renuencia es constante, hay que tener cuidado, ¿sale? Incontinencia urinaria, creo que este es uno de los mayores factores. Por lo regular, ustedes que están aquí en iglesia tal vez no lo van a percibir de manera latente, porque por lo regular esto pasa por las noches, los niños se orinan. Entonces, esto lo va a reflejar la mamá. Si el día de mañana viene la mamá y te dice: oye pastor, oye maestra, oye hermana, mi hijo se está haciendo pipí en las noches, ups, puede desprenderse de un problema como este. No quiere decir que lo tenga, pero sí tenemos que empezar a levantar nuestras antenitas de ¿cómo decía el Chapulín Colorado? Nuestras antenitas de vinil, no, de esas antenitas, para empezar a observar y qué es lo que está pasando, ¿no? Incontinencia fecal, el niño se hace del baño, se hace del dos. Tendencias a aislarse, no quiere estar con nadie, no quiere estar conviviendo ni con el maestro, ni con los hermanos, ni con nadie. Fugas del hogar, esto por lo regular pasa con los adolescentes, se van de casa. No, que se nos perdió fulanita, que se nos perdió menganito, no ha regresado, ya lleva una semana y ahí está toda la iglesia posteando el se busca de que fulanito y fulanita se fugaron de casa, y después nos enteramos que se fugó de casa porque el tío o el abuelo o el padre están abusando. Porque regularmente, y déjame decirte, hermano, hermana, esto es muy triste, pero la tendencia de abuso sexual generalmente es con personas de mayor confianza. Entonces, por lo regular tiende a darse en la familia. Y en la iglesia, pues también está latente ese problema, ¿cierto? Entonces, fugas de hogar, eso puede ser algo que me diga algo. Manifestaciones de autolesiones, el cutting, el famoso cutting, cortarse, autolesionarse, golpearse, ponerse en situaciones de riesgo. Me voy a cruzar la calle sin mirar a ningún lado. Son personas que son chicos, hablando aquí de adolescentes, son chicos que por lo regular pierden toda esperanza. Entonces se pueden estar arrancando el cabello, etcétera. Puede haber un montón de manifestaciones de autolesión. Trastornos de sueño, terrores nocturnos, insomnio, sonambulismo o el famoso bruxismo, ¿no? Estar apretando los dientes al dormir. Hay personas que por el bruxismo se llegan a morder la parte de las mejillas, ¿no? La parte interna de la mejilla, y tienden a sangrar. Entonces hay que estar al pendiente de eso. Malestares físicos constantes, como me duele la cabeza, me duele el estómago, siento náuseas, vomita constantemente, eso es un indicio. Deserción escolar, cambio en la vestimenta o el aspecto. Por lo regular, personas que han sufrido abuso sexual tienden a vestirse con prendas muy holgadas,
muy holgadas, entonces vestirse de negro, ropa que no llame la atención, tiene cambios en los hábitos de higiene, ya viene más sucio, viene desaliñado, desaliñada, despeinado, dejan de tener cuidado de su cuestión personal, ¿no? Y tienen dificultad para concentrarse. Tú le estás explicando la historia de Noé y nunca te está poniendo atención. Muchas veces hoy está estimulada esta idea de que no te pone atención y anda corriendo ya, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, y tú ni psicólogo eres, ni psiquiatra eres, pero ya lo detectaste, ¿no? Hay que tener cuidado, puede ser una cuestión de simplemente de algo que está viviendo en casa. Desinterés en las actividades vinculadas al aprendizaje. Por lo general, un niño que está siendo martirizado constantemente a través de la violación, pues obviamente tiende a tener un desinterés a la vida en particular y a cuestiones de aprendizaje. Evasión a la participación en juegos y actividades. Por lo regular, estos niños no van a querer participar en nada de lo que tú estás haciendo. Cambios bruscos en sus estados de ánimo, uso y abuso de sustancias nocivas para la salud. Esto estoy hablando ya de adolescentes y jóvenes. Periodos de ausentismo marcado, repentino y repetitivo. Es decir, están pero no están. Está aquí, pero su mente está en Tumbuctú, ¿no? Autopercepción desvalorizada, no valgo nada, nadie me quiere, no, mi vida es un asco, ya no quiero vivir. Eso llega a veces a ser un indicio. Y los famosos sentimientos de culpa, porque ¿sabes qué? El agresor siempre va a hacer sentir culpable a la víctima de abuso sexual, ¿no? Sea niño, sea joven, sea adulto, hay un grado de culpabilidad, de sentirte culpable, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las mujeres, ¿qué sucede cuando sufren de abuso sexual? Lo primero que quieren hacer es meterse ¿a qué? A bañar, porque se sienten sucias, ¿cierto? Y hay casos de pacientes que, por ejemplo, se bañan y se bañan y se bañan, hasta se llegan a sangrar, porque están tratando de quitar la suciedad. Y entonces vienen los pensamientos de no debí de haber salido a esta hora, no debí de haber salido vestida así, no debí de haber, ¿cierto? Hay pensamientos o sentimientos de culpa. Pero hay algunos estos indicadores que te acabo de dar son generales, pero hay algunos indicadores específicos. Molestias evidentes o expresión de dolor en genitales. Por ejemplo, yo creo que hace como 2 años tuve un paciente que precisamente sufrió de abuso sexual, y una de las cosas que tenía este pequeñito es que por lo regular se estaba agarrando el pene, y entonces estaba agarrando el pene pero tenía una erección. La escuela se entera de esta situación y lo canalizan conmigo. Oye, el niño está teniendo estas conductas, podrías evaluarlo, esto, el otro. Empiezo a evaluar al niño y dentro de las pruebas psicométricas que se le hacen al niño, se detecta que hay un tema de abuso sexual. Entonces, lo que me compete a mí hacer es canalizarlo nuevamente con la escuela para que hagan un seguimiento a la situación que está viviendo el niño. Obviamente, sigo yo trabajando con el pequeño, con la familia, pero obviamente hay que checar esa situación. Por eso es importante que detectemos si hay un niño que se está agarrando la pompi o se está agarrando el pene. No necesariamente tiene que ver con que está sobreestimulado, puede estar lastimado, hay que prestar atención a eso. Dificultad para caminar o sentarse, sobreinformación en aspectos sexuales. Hace unos años, mi hijo, ahora es un monstruo, ¿no? Es más alto que yo, tiene 14 años. Pero cuando él estaba en la escuela, uno de sus compañeros le dijo: oye, ¿nos enseñamos el pene? Y entonces eso le causó mucha extrañeza a mi hijo y dijo: ya me voy. Se salió del baño corriendo y le dijo a la maestra. Entonces, por lo regular, chicos que han sido abusados sexualmente o que han presenciado, por ejemplo, a los papás teniendo relaciones sexuales, por lo regular van a estar
con esa sobreinformación y lo van a sacar de algún modo, entonces hay que tener cuidado. Sensibilidad extrema al contacto o acercamiento físico, ay, no me toques, o apenas le dices, ay, hola hermana, hola hermano, y se espantan o entran en una crisis. Eso puede ser un síntoma de que está viviendo esa situación. Ataque de ira constante, mostrarte triste continuamente, escribir, dibujar o juega o sueña con imágenes. Una hermana por ahí decía el tema de los juegos, ¿no? De las muñecas, de los muñecos. Hay algo que pasa cuando estamos en este proceso de la niñez, que es la maduración psicosexual que va teniendo el niño, pero hay que estar pendientes que no sea por otra cosa, ¿no? Sino simplemente el desarrollo normal, ¿no? Hablar de un nuevo amigo o amiga mayor, eso es bien importante, porque ahorita específicamente que los chicos están en su cuarto jugando videojuegos y que están teniendo contacto con otras personas, hay que estar pendientes con quién está jugando, porque hoy hay una tendencia de este famoso juego Free Fire, ¿no? Donde adultos están jugando el videojuego con los chicos y ya después pásame tu teléfono y comienzan a tener una conversación y pásame fotos, ¿no? Y ahí viene el tema de estar chantajeando por el tema de haberle enviado fotos desnudo. De repente tiene dinero, juguetes u otros regalos. Esto con los adultos, con los jóvenes, perdón, hay que tener cuidado. De repente ya traen, no sé, no voy a decir un celular, pero ya trae algo, trae dinero, trae un regalo que le hicieron, porque el perpetuador por lo regular va a buscar comprar el silencio de la víctima. Entonces va a utilizar este tipo de estrategia para callar a la persona. Forzar a otras personas a realizar juegos sexuales. Hay algo muy común que pasa especialmente con las víctimas de abuso sexual, y esto es importante que lo tomemos en consideración. Si una persona fue abusada sexualmente, por lo regular, o va a haber una tendencia, no quiero decir que en todos los casos sea igual, pero hay una tendencia de que esa víctima se convierta en perpetrador también. ¿Sale? Es decir, fue abusado sexualmente y si no lo trabajó, esta persona también se puede volver perpetradora en el futuro. Hay que tener cuidado, hay que trabajarlo, ¿sale? Presentar síntomas de alguna enfermedad de transmisión sexual. Hay niños pequeños que ya traen enfermedades de transmisión sexual, hay que estar pendientes de eso, sobre todo si son tus hijos, ¿sale? Aquí ahorita vamos a ver especialmente como iglesia no puedes decirle, a ver, enséñame, eso no puedes hacerlo, ¿sale? Entonces hay que tener cuidado. Muestras de comportamiento asociado a etapas de desarrollo previas, por ejemplo, el famoso infantilismo. Jovencitos o jovencitas que regresan a una etapa de la niñez, ¿no? Y ya están hablando como, ay, mami, ¿no? Y que tienen como retroceso en su desarrollo. Hay que prestar atención. Estas, hermano, que les acabo de decir, son indicadores específicos. Quiere decir que estos indicadores ya me están diciendo algo. Si con los otros tenía el foquito amarillo, con esto ya debo de tener el foco rojo, ¿sale? Ok, ya estoy detectando esto, ya me di cuenta que fulanito, que menganito está pasando por una situación así. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál debe de ser la actuación que debemos tener como iglesia? Bueno, en caso de existir un probable caso de abuso sexual, se deben aplicar las acciones de actuación, es decir, sí o sí debe de haber un protocolo, sí o sí. Ustedes tienen protocolo para, ay, ¿cómo se llama esto? Ay, se me fue. Cuando tiembla, no. Protección civil. ¿Tienen protocolos? Por ejemplo, si hay un terremoto el domingo, ¿tienen un protocolo para saber cómo van a evacuar? ¿Lo tienen? No lo tienen. Ok. De esa manera ustedes se tienen que empezar a armar de protocolos. Pero ¿vamos a tener protocolos para todo? Sí, porque cuando va a entrar una autoridad externa, si pasa algo, tú como iglesia debes de decirle,
aquí tengo mi protocolo de actuación, esto hicimos. Y ese protocolo de actuación lo que va a hacer es que va a proteger a la iglesia de que no se convierta en corresponsable de algo que está sucediendo. Entonces, ustedes como maestros, los que trabajan con niños o con jóvenes o adolescentes, deben de tener un protocolo. Mi esposa les hablaba de que no estamos acostumbrados como iglesias a manejar actas, ¿verdad? Que el acta para, no sé, se peleó Juanito con Oscarito, ¿no? Se agarraron a trancazos ahí en el ¿cómo se llama? Dije, ¿existe? Se agarraron a trancazos. ¿Qué hicimos? No, pues la maestra los juntó y les dijo, eso no se hace. El Señor dice que nos debemos de amar. Abrácense, perdónense. Eso es lo que hacemos regularmente. Es nuestro protocolo de actuación. Pero díganme una cosa, ¿qué pasaría si Juanito tiene un lápiz y está tan enojado que al momento de quererle dar un golpe a Oscarito se lo entierra? ¿Qué pasa? Y la mamá de Oscarito viene y dice, ¿cómo es posible que no está al pendiente la maestra de la escuela dominical? ¿No? Entonces la mamá no solo se va a ir de la iglesia, sino que aparte va a ir a levantar un acta contra quien salga responsable. ¿Y quién creen que va a salir responsable? No, sí le van a echar la culpa al pastor, a la maestra que está, al adulto responsable que estaba presente en el momento de la situación, porque tú adulto eres responsable de los niños. ¿Me explico? Entonces debemos de tener un protocolo. Cuando eso sucede en las escuelas públicas y privadas, que están pero súper cuidadas en ese sentido, ellos tienen protocolos de actuación. Y a nosotros como iglesias se nos olvida tener protocolo, porque pensamos que eso es secundario. Hermano, hermana, déjame decirte algo, no es secundario, porque te cierran la iglesia. Te cierran la iglesia. Entonces necesitamos tener un protocolo de actuación por si llega a haber una situación como esta. Entonces tú dices, este es el protocolo, esto hicimos nosotros y la ley lo que va a hacer es, ok, tienes un protocolo, muy bien, tienes todas las evidencias y las pruebas que necesito para irme contra el perpetuador, ¿no? En este caso el que hace. Entonces hay que trabajar en un protocolo. Maestras de escuela dominical, maestros de escuela dominical, sobre todo que trabajan con niños y adolescentes y jóvenes, tengan un protocolo de actuación. Si se pelean, si hay un caso de abuso sexual, si hay un caso de acoso sexual, cualquier situación, siempre actas. ¿Cómo son las actas? Son hojas fechadas y explicando todo lo que sucedió, firmada por la maestra de escuela dominical y firmada por el pastor. De tal manera nosotros damos evidencia de lo que está sucediendo y ya tenemos algo, porque cuando venga el ministerio público lo que te va a hacer es preguntar qué pasó y tú le vas a querer contar, pero él te va a decir, no, ¿y eso qué? Enséñame las actas. Entonces hay que tener cuidado, ¿sale? ¿Qué tenemos entonces que hacer si ya me doy cuenta que uno de los pequeños está sufriendo, o un joven, un adolescente está sufriendo abuso sexual? Tengo que informar inmediatamente al pastor y a los líderes de la iglesia. Tengo que informarlo. Pero está pasando en la casa del niño. Tengo que informarlo. Me estoy dando cuenta de estas cosas que vino Jonathan y Silvia y nos dijeron, y me estoy dando cuenta de estas cosas. Tienes primero informar inmediatamente al pastor y los líderes. ¿Qué tiene que hacer el pastor? Debe informar a la familia. Pero ¿qué pasa si el abuso está en casa? Bueno, lo que tienes que hacer es que sí tiene que informarse a un tutor que tú sepas que puede no estar involucrado en la situación. La abuelita, digámoslo, ¿no? El papá lo está haciendo, el hermano, el tío,
tengo que hablar con alguien que se preocupa verdaderamente por el niño, lo cito y tengo que hablar con él. Inmediatamente que yo estoy hablando con el familiar, inmediatamente yo tengo que avisar a la Procuraduría de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, en otras palabras. Y aparte, una vez que yo ya haya hablado con el DIF, entonces el DIF me va a asesorar para saber que tengo que notificar también a la Fiscalía General de Justicia. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer estas dos instituciones es salvaguardar la integridad física y emocional de la víctima. Es decir, va a entrar y va a retirar al menor del ambiente de peligro. Déjame decirte algo. Cuando ya entramos a este tema de instituciones, nos da miedo. La directora de la escuela, en donde te comenté de este pequeñito, me dijo: ay, profe, y no podemos hacer algo, no podemos, pues no sé, hablar con la abuelita y que ellos lo resuelvan. ¿Qué quería la directora? Yo no quiero tener problemas, yo no me quiero meter en esto, es un problemón. Pero el miedo, hermanos, hermanas, el miedo lo que va a empezar a generar es que nosotros nos volvamos, ya lo habían dicho, cómplices. Yo no puedo quedarme callado, no puedo quedarme callada. Tengo que notificar al pastor, a los líderes, y el pastor y los líderes tendrán que notificar al tutor que no está metido en todo este embrollo, al DIF y a la Fiscalía General. Porque lo más importante no es que no te metas en problemas, lo más importante es salvaguardar la integridad de ¿quién? Del menor. ¿Sale? ¿Qué pasa si fue un maestro de escuela dominical? Sí hay casos, y también hay casos de maestras de escuela dominical. ¿Qué pasa? Aparte de haber notificado a la familia, y esto es importante, porque la Biblia nos da un protocolo de actuación, ¿cierto? ¿Qué dice la Biblia? Que cuando hay situaciones dentro de la iglesia deben de ser resueltas dentro de la iglesia, ¿cierto? Pero una situación como esta, donde se violentó a un menor, tenemos que tener cuidado, porque la ley es un delito, es un delito. Y si yo no le notifico a la fiscalía y al DIF, yo me estoy volviendo cómplice de esa situación. Si se tiene que notificar, aunque sea el hermano al que amo y estimo con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque la situación física y emocional del pequeño fue violentada. Y mi deber, ya dijimos como iglesia, es cuidar y proteger a mi prójimo. Entonces yo necesito no actuar tratando de cubrir o de proteger al hermano o a la hermana, sino necesito notificar. Y si él hizo algo malo, la ley tiene que actuar. La ley tiene que actuar y no podemos salirnos de ahí, hermanos. Porque si la ley se entera que tú sabías y no hiciste nada, corresponsable también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aparte de notificar estas instancias, se debe separar provisionalmente al presunto responsable. ¿Le notifico lo que ya me enteré? No, porque lo vas a poner en alerta. Lo que tienes que hacer simple y sencillamente, bueno, el hermano pastor tendrá que ahí tomar la decisión de hablar de separar del cargo por un momento a esta persona sin la necesidad de ponerlo al tanto de la situación. Solamente lo que queremos es quitar al agresor para que no haga más daño a otros pequeños, ¿verdad? Y se debe elaborar un acta de hechos, que esto es importante que lo tenga el pastor y los líderes, así como los maestros. ¿Qué debe elaborarse esa acta? ¿Qué debe de tener esa elaboración de esa acta de hechos? Apúntale. Evitar algo importante, evita entrevistar a la víctima.
Evita entrevistar a la víctima. ¿Por qué es evitar entrevistar a la víctima? Porque los únicos que pueden hacer una entrevista son los peritos que son psicólogos. Ni siquiera yo, que soy psicólogo, ni mi esposa podríamos hacer una entrevista así, porque no somos peritos. Necesita haber un perito especialmente que haga ese tipo de entrevistas. Entonces, ¿por qué? Porque de repente nosotros le queremos preguntar al niño o a la niña o al joven, ¿y qué crees que hacemos? Oye, ¿y no te lo habrás imaginado? ¿No estás exagerando? Y eso ya vició el testimonio del niño, la niña, el joven o el adolescente. Entonces nunca los entrevistes. Lo que sí, escucha la información que te está diciendo y englóbala en esa acta de hechos. ¿Qué es el acta de hechos? Fecha del día de hoy, estando en clase el alumno o el congregante fulanito de tal o la congregante fulanita de tal mencionó que está siendo violentada por su abuelo y comenzó a llorar, y todo eso tiene que tener el acta de hechos, todo lo que está. Pero tú no vas a entrevistar todo lo que te dice, tú solo escuchas. Tampoco vas a estar, a ver, ¿cómo te dijo? ¿Cómo? ¿Y qué hizo? No, a ver, no, solo escuchas. Ya después tú vas a redactar esa acta, ¿sale? Debe de tener también los datos de la iglesia, todos los datos de la iglesia, la fecha, los nombres de las personas involucradas. En este caso, las personas, tanto el nombre del niño, el nombre estoy poniendo el caso del abuelo, ¿no? Pero, o del tío, o del primo, o del papá, o del maestro de escuela, tiene que tener el nombre del perpetrador y debe de tener también el nombre del niño, más los que tienen ya conocimiento del caso, que en este caso va a ser el pastor y los líderes. Y tiene que haber un procedimiento o atención que se proporcionó, es decir, en cuanto nos enteramos, empezamos a redactar esta acta de hechos, se notificó al tutor, se notificó al DIF y se notificó a la fiscalía. Ese es lo que hice, sale el procedimiento o la atención que nosotros como iglesia le proporcionamos. Debe de tener los datos del familiar de la víctima que asistió a la llamada, es decir, le hablé al abuelito o le hablé al tío, que sé que no tienen nada que ver en esto porque el hermano lo hizo, entonces yo les hablé para notificarlos. Transcribir las palabras exactas que son utilizadas por la víctima cuando se refieren el acto de violencia o el adulto que lo denunció. Puede ser que te enteres no a través de la víctima, sino a través de un familiar. A lo mejor vamos a suponer que esa pequeñita tiene una hermana mayor, ¿no? Y la hermana mayor sabe, y la hermana mayor lo denuncia. Eso que te está diciendo ella es lo que tienes que anotar en esa acta, ¿sale? Describir la conducta y el estado físico de la víctima. Tu labor es observar. Nuestra labor no va a ser otra más que observar, escuchar y notificar. Se acabó. Solo lo que voy a hacer. Observar, escuchar y notificar. ¿Sale? Resultados y acuerdos generados a partir de la intervención preventiva y de atención. Es decir, yo voy a anotar los resultados a los que llegamos o los acuerdos que se generaron con la iglesia, con el familiar y con el DIF. Eso debe de venir en tu acta. Debe de venir el nombre y la firma del pastor, el nombre y la firma del tutor, siempre debe de haber un tutor del menor, el nombre y la firma del maestro o la persona que detectó el abuso y el nombre y firma de 2 testigos de asistencia. ¿Sale? En este caso pues pueden ser 2 líderes que estén al tanto de la situación. Esto es lo que debe de tener tu acta de hechos. Esta acta de hechos, ¿por qué es tan importante? Porque la fiscalía te la va a solicitar. La fiscalía te va a solicitar esto, ¿sale? Recomendaciones generales
vamos a hablar de las recomendaciones generales por queja de abuso sexual. Esto es para ti. En ningún caso podrás hacer una revisión corporal, psicológica, toma de evidencia en video, foto o audio. Hay casos donde, no sé, te enteras y de repente ves moretones y le dices, déjame sacarte una foto, ¡pam! O vas a hablar con el niño y le pones grabar. No lo hagas, no lo hagas. Porque para poder hacer eso tú necesitas autorización ¿de quién? De los papás. Por escrito. Entonces no lo hagas porque de todas maneras no va a servir como prueba, te lo van a terminar desechando, ¿sale? Estar disponible para escuchar a la víctima, no interrogues, solo escucha, solo escucha. Creer en el relato y afirmarlo. Si alguien te está diciendo, estoy siendo abusado o abusada sexualmente, que tu mente no trate de racionalizarlo y justificarlo, porque a veces eso pasa. Cree en lo que te está diciendo la persona. Manifestar que se confía en el niño, la niña o el adolescente. Yo te creo, tranquilo, tranquila, yo te creo. Hacerle saber que no es culpa de él o de ella. Esto es bien importante porque por lo general los chicos que han sido abusados sexualmente se sienten culpables. ¿Y por qué crees que no lo dicen? Porque ellos piensan que ellos son los culpables, que los que están mal son ellos. Entonces hacerles saber, no es tu culpa, no es tu culpa. Los adultos debemos proteger a los niños, ¿sale? No interrumpas a la víctima cuando esté hablando, no interrumpas. Si te está diciendo, al contrario, trata de retener lo más que puedas para que lo apuntes. Comunicarle que se va a platicar con personal especializado para protegerlo y apoyarlo. Necesito, esto que tú me estás contando, necesitamos decírselo para que te ayuden. Pero todo va a estar bien, no te preocupes. Aquí voy a estar para apoyarte. ¿Sale? Agradecerle por la confianza. Gracias por confiar en mí. Gracias por abrirme tu corazón y decirme lo que estás viviendo. Hacerle sentir que todo va a estar bien y que no hay nada de lo que deba preocuparse, porque tienen suficientes preocupaciones y uno de los grandes miedos que tienen es que todo se sepa. Todo se sepa. Entonces tienes que hacerle saber que no tiene de qué preocuparse. Voy a ayudarte, vamos a buscar la manera de ayudarte, pero necesitamos ayuda externa. Entonces no te preocupes, yo voy a checar eso, tú quédate tranquilo o tranquila. Deja abierto el canal de comunicación por si necesita hablar, si necesitas decirme algo más, si necesitas platicar con alguien, aquí estoy. ¿Sale? ¿Qué debes evitar? ¿Qué debes evitar? No hagas preguntas, no entrevistes, no postergues en otro momento la escucha. Muchas veces cuando estamos escuchando al pequeño que nos está diciendo lo que está pasando, híjole, no puedo resolver esto. Espérate, papacito, ahorita vemos, ahorita lo resolvemos. No lo postergues, escúchalo porque es el momento en el que quiere hablar. Manifestar alarma ante el relato, no lo haga. ¿Cómo crees que te hizo eso? No manifiestes alarma, solo escucha. Pedir que muestre partes del cuerpo, eso ya dijimos que no puedes hacerlo. Insistir en que responda a preguntas, ahí me equivoqué, responda a preguntas. Insistir en que responda a preguntas es, pero a ver, primero ¿qué hizo? Y después ¿a dónde te llevó? Y luego ¿qué pasó? Eso es insistir, no insistas. No cuestiones el relato. Ay, pero me acabas de decir que primero subiste y ahora me estás diciendo que estabas abajo. ¿Cómo? Porque entonces vas a empezar a confundirlo o a confundirla. No realices juicios de valor sobre el agresor. Hay personas, ¡qué desgraciado! ¿Cómo te hizo eso?
No hagas juicios de valor sobre el agresor. No plantees preguntas cerradas, sí o no. ¿Quieres que te ayude? Porque va a entrar en crisis, porque no tiene tanto miedo que decirte un sí o decirte un no es peligroso para ellos. No saben qué hacer. Entonces hazle preguntas abiertas. ¿Cómo te hace sentir esto? ¿Qué crees que deberíamos hacer? ¿Cómo podríamos resolver esto? Hazle preguntas abiertas. ¿Cómo te hace sentir esto? Inducir o sugerir respuestas. No le digas, y entonces te tocó. No. Si el niño o el adolescente o el joven lo va a decir, deja que lo diga. No termines no es como la relación de enamorados, ¿verdad? Si somos las parejas, bueno, espero que seamos así, ¿no? Que llega el momento de que estamos tan conectados que la pareja termina la frase del otro, ¿no? Oye, te iba a decir, sí, lo de esto. Ay, ¿cómo supiste? Sí, eso. No hagas eso con los niños. No, deja que él diga lo que tiene que decir. Verbalizar hipótesis de lo sucedido. No empieces a armar escenarios que no sabes cómo sucedieron. Deja que la persona solita te cuente. Pedir que narre lo ocurrido en reiteradas ocasiones. Esto es, híjole, tremendo, porque tú como maestro ya lo escuchaste. Y entonces le dices, vamos con el pastor. Ven, a ver, lo que me dijiste, díselo al pastor, ¿no? Y luego el pastor va con los líderes, a ver, dile a los líderes lo que me dijiste, y ya estás haciendo que lo repita y lo repite. ¿Y qué crees que va a pasar con eso? Va a empezar a perder información. Por eso debo hacerlo un perito. Realizar acciones que lo involucran, realizar acciones que lo involucran sin avisarle. No avisarle que vas a notificar a alguien especializado es algo que no debes hacer porque va a romper la confianza. Entonces siempre todo lo que vayas a hacer, dile, oye, estoy pensando que tal vez podemos acudir con que también nos va a ayudar, ¿sale? Pero avísale. Manifestar enojo y culparlos por lo que sucede. Sí hay casos de mamás, papás que se enojan porque el niño está diciendo, es que mi primo me está tocando. Ay, ¿cómo estás diciendo eso? ¿Qué te pasa? ¿No? O sea, sí hay casos. Y acercarse a los padres para acusarlos, esa es otra cosa que no debe de. Si ya te enteraste que que fulanito tocó al niño y tú vas, es que ustedes son una irresponsable, ¿cómo no están al pendiente de fulanito o fulanita? No lo hagas, porque la realidad, hermanos, es que no sabemos el contexto de la situación, conocemos un poquito. Entonces nuestra tarea, ¿cuál es? Observar, escuchar y notificar. ¿Sale? No vayas a hacer algo más que eso, porque si tú haces algo más, puedes entorpecer lo que la ley tiene que hacer. ¿Sale? Quiero terminar nada más platicándote un poco de mi situación. Cuando yo tenía alrededor de 7 años, fui abusado sexualmente por uno de mis primos, mi primo mayor. Era, yo creo que 3, 4 años mayor que yo, y él me decía, ven, vamos acá, y había hagan de cuenta que la casa de mi abuela era como una estilo vecindad, ¿no? Pero tenía cuartos y todos esos cuartos o departamentos eran de ella, y había uno que en específico estaba vacío. Y yo siempre me salía a jugar con mi primo y entonces un día agarró él y me dijo, ven, vamos para acá al cuartito, y ahí es que te quiero enseñar algo. Y ahí en ese departamento, en ese baño, comenzó a tocarme, comenzó a insinuar cosas. Y después de que pasó eso, yo recuerdo que lo primero que yo sentí fue miedo, culpa y vergüenza. Fue lo que sentí. Yo no pude verbalizar esto que te estoy diciendo ahorita, y ni hubiera podido si el Señor no hubiera trabajado conmigo y si no hubiera tenido un montón de apoyo psicológico. Años después, yo se lo dije a mis papás. ¿Y cuál crees que fue la respuesta de mis papás? ¿Cómo crees? Pues conocemos a
a fulanito, ¿no? ¿Cómo crees? Y si pasó, ¿por qué no nos dijiste antes? Y esto te estoy diciendo que yo ya lo saqué cuando estaba casado. Hubo tocamientos, hubo penetración. Entonces imagínate cómo me sentía yo. Era algo que yo no podía decir. Eso me fue llevando al Señor. Eso me fue llevando al Señor. Porque invariablemente cuando eres abusado sexualmente, algo que sucede en ti es que algo se rompe. No sabes qué, pero algo se rompe. Hoy en día, mi mamá se fue a vivir a la casa donde vivía mi abuelita, mi papá. Jamás se denunció el abuso. Mi primo hoy está súper metido en la drogadicción, perdido, y tiene contacto conmigo. Hola Johnny, ¿cómo estás? Me dice Johnny. Hola Héctor, ya dije su nombre, perdón, no olvídenlo. Juanito, hola Juanito, ¿cómo estás? Y un día me preguntó mi esposa, oye, ¿y qué sientes cuando lo ves? ¿Qué sientes? O sea, ¿qué sientes? Y yo le dije, tristeza. Tristeza porque entiendo perfectamente que mucho de lo que me pasó no fue tratado de la manera correcta y me da tristeza que no hubiese existido un adulto en ese momento con el que yo me sintiera confiado.
siempre